Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este foro denominado 2 de octubre de 1968 y Ley 4 de la Unison. En estos momentos damos inicio a este foro. Le cedo la palabra al maestro Juan Díaz Gilto. Muchas gracias, Hugo. Sean todos bienvenidos. Aquí el STAUS les hace esta cordial invitación a este foro conmemoración del movimiento estudiantil vinculado con la ley número 4, aquí este proceso que estamos viviendo en la Universidad de Sonora. Pues es un evento, como ya mencionamos, conmemorativo principalmente del movimiento estudiantil, ¿no? De 1968, bueno, que viene de unos años atrás, pero que en el año de 1998, un año pues muy significativo para la historia no solo de México, sino en un contexto global, en el que los movimientos estudiantiles tuvieron una muy importante participación, un rol pues muy significativo y que sin duda generaron cambios, ¿no?, a nivel global. Aquí en México pues lo vimos muy de cerca, algunos que tuvieron la oportunidad de vivirlo en carne propia, otros que pues todavía no habíamos llegado a este mundo, pero que pues hay sin duda una muy extensa recopilación, una muy extensa recuperación de esa memoria y que consideramos importante seguir abonando para que dicha memoria siga estando presente con el objetivo principalmente de una reflexión, ¿no?, de una reflexión sobre la sociedad y el lugar que ocupamos en ella, en el cual sin duda el rol como universitarios es de los roles que tienen mayor impacto en la sociedad, sobre todo en la cuestión cultural. Cuestión que si bien ha sido pormenorizada por los valores del mercado, sin duda el capital cultural ha sido una guía que, pues como en el caso de 1968, dicha cultura se vio extremadamente violentada. Y pues el rol de los universitarios tuvieron a bien la defensa de los derechos, de la democracia, de la autonomía universitaria. Y ese rol pues viene a cobrar nuevamente sentido el día de hoy, estos últimos 2 años y fracción, que ha sido un proceso que ha estado muy vigente, muy latente, la cuestión de la ley orgánica de la Universidad de Sonora, que es una ley, pues como ya hemos conocido, una ley de corte neoliberal que mercantiliza la educación y este rol incidente de los estudiantes, de los maestros, de la comunidad universitaria, pues tiene que nuevamente alzarse a la lucha, ¿no?, por estos derechos, por avanzar, por quitarnos de encima esa visión mercantilista y que nuevamente predomine una visión humanista. El programa del día de hoy pues, consiste en una breve presentación, una presentación que servirá pues de detonante para esta reflexión y para cobrar conciencia de este tema que nos ocupa en el presente, tanto universitario como del Estado y del país, para pues que nos llevemos la reflexión y algunas tareas para poder sumarnos a esta causa humanitaria. Después de esta presentación se abrirá un espacio para participación de los compañeros y las compañeras que gusten aportar, preguntar, proponer. Y posteriormente daremos lugar a una rifa para cerrar este evento, una rifa en la que se estarán llevando algunos libros. Leo los títulos brevemente: Libertad nunca se olvida, Memoria del 68,
de Gilberto Guevara Niebla, Ecos del 68, de Arturo Rodríguez García, El año que transformó al mundo, de Ángeles Magdaleno, el 68, Tradición y de la Resistencia, de Monsiváis, y Largo Camino a la Democracia, también de Gilberto Guevara Niebla, ¿no? Unos títulos relacionados directamente con el tema del 68. Y asimismo, estaremos rifando una tablet Hyundai 4G para que, por favor, les solicitaría que en su usuario, aquí en el Zoom, pudieran poner su nombre completo para poder nosotros vaciar la información al mecanismo de rifa que vamos a ver ya en su momento y tener la información ahí completa. Pues sin más preámbulo, le pasaría el micrófono al doctor Sergio Barraza Félix, secretario general del STAUS, quien nos hará esta presentación sobre el tema que hoy conmemoramos, como tradicionalmente se hace en el STAUS y en muchos espacios democráticos y de lucha por los derechos sociales. Pues, maestro Sergio Barraza, no sé si ya esté listo. Sí, gracias, Juan. Listo. Pues gracias a Juan, a Hugo, Delfina y a todos ustedes, compañeras y compañeros que nos acompañan en este evento donde estamos conmemorando el 53 aniversario de el evento muy triste, una tragedia, que fue la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, vamos a iniciar con una presentación, tratando de ser muy ágil exposición y que permita pues la reflexión como a través de participación de ustedes, como ya lo mencionó Juan al inicio, ¿no? Pues vamos a darle aquí modo de presentación. Creo que ya la pueden ver como presentación. Vamos a hablar entonces del 2 de octubre del 68 y de la Ley 4 de la Universidad de Sonora. Dos aspectos que están separados en el tiempo por varios años, pero que están ligados por una lógica que ahorita la vamos a tratar de exponer para generar esta reflexión y este debate, pues, ¿no? Bueno, de inicio, pues, conmemorando este aniversario, nos sumamos a esta frase que dice: por las y los caídos, no un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Y con ello queremos plantear, pues, que estos esfuerzos, estas luchas que se han dado en nuestro país y en el mundo, y desafortunadamente los que han perdido la vida por participar, eso lo recordamos, pero además de recordarlo, pues estamos en la idea de que hay que seguir su ejemplo en la parte que tiene que ver con luchar para mejorar nuestra sociedad, para defender nuestros derechos, para construir un mundo mejor. Bueno, el movimiento del 68 en México obviamente está en el marco de todo el proceso que se da a nivel mundial de movilizaciones sociales en la década de los 60 y que en el 68 pues se expresan como en el caso de Europa el Mayo francés, la Primavera de Praga, en el caso de Estados Unidos la lucha contra la guerra de Vietnam en las universidades de Estados Unidos, un hecho inédito en términos de la movilización pues, de estudiantes norteamericanos en contra de decisiones de su gobierno. Y bueno, también en América Latina se dan diferentes movilizaciones. En México también ya había habido en la década de los 60 diversas movilizaciones sociales de distintos grupos, incluyendo movilizaciones estudiantiles. Aquí en Sonora, pues recuerdan, en un año anterior, en 1967, se da un movimiento estudiantil y popular en contra de la imposición de un candidato a gobernador, ¿no? Bueno, el movimiento ya en sí del 68 en México
Surge aparentemente por un evento que no tiene una mayor trascendencia, que es una riña que se da entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Politécnico y de una prepa particular que estaba incorporada a la UNAM, que se denominaba Preparatoria Isaac Ochoa Perena. Aparentemente hubo un partido de fútbol americano previo y ahí empezó el problema en ese partido, que después se trasladó ahí afuera de las instalaciones de esta preparatoria con una pelea pues, que hubo entre estudiantes de estas prepas. El hecho es que la autoridad llamó a los granaderos, que era, digamos, el cuerpo represivo en aquel entonces, la Ciudad de México, y que reprimieron a los estudiantes con saña, ¿no? Incluso entraron a los edificios de las instituciones y pues provocaron desmanes los mismos granaderos, y eso motivó la indignación de la comunidad universitaria estudiantil, particularmente del Politécnico en primera instancia, ¿no? Entonces, un evento que ya había ocurrido anteriormente, estas riñas eran comunes, pero la respuesta de los granaderos, que también ya era algo común, esta respuesta violenta de los granaderos, pero ahora con esta hazaña con que reprimieron y con entraron a las instalaciones del Politécnico, pues indignó a la comunidad estudiantil y de ahí empezaron las movilizaciones. El 26 de julio se dio la primera movilización de estudiantes del Politécnico, que coincidió con una movilización de organizaciones de izquierda y estudiantes del UNAM en apoyo a la Revolución Cubana en ese año, ¿no? El caso es que la marcha del Politécnico se debió también hacia el Zócalo y ahí fue reprimida otra vez por los granaderos. Y eso llevó a que escalara el movimiento estudiantil y además se uniera también los estudiantes del UNAM y de otras instituciones. El pliego petitorio que se conformó después de que ya se fue integrando este movimiento estudiantil consistía de 6 puntos que, si ustedes lo revisan, pues son 6 puntos que no hablan de una transformación en todas las esferas de la vida de nuestro país, sino se enfoca principalmente en la parte represiva del régimen que en ese entonces sabemos que era una dictadura muy represiva, y pedían los estudiantes libertad de los presos políticos, entendiendo por presos políticos aquellos que estaban encarcelados, estudiantes, activistas, sindicalistas, etcétera, estaban encarcelados solo por manifestarse. La derogación del artículo 145 del Código Penal, que establecía el delito de disolución social, que significaba que si tú te manifestabas o difundías algunas ideas que para el régimen eran perturbar el orden público, te podían aplicar este delito y te encarcelaban. La desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de jefes policíacos, indemnización de las víctimas de los actos represivos y deslinde de responsabilidad de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra estudiantes. Eran los 6 peticiones junto con el diálogo público que estaban reclamando los estudiantes en el pliego petitorio. El movimiento estudiantil 68 es un movimiento muy importante porque, entre otras cosas, rompe con la forma de organizativas y de hacer política del régimen autoritario priista. Los estudiantes se organizaron en asambleas por escuelas y facultades donde se practicaba la democracia directa, cosa que no ocurría pues anteriormente, así con esta magnitud y esta fuerza. Y además crearon un órgano representativo de dirección, el Consejo General de Huelga, que tenía representantes de todas las escuelas que estaban en el movimiento, y que eran representantes que tenían que hacer asambleas en sus escuelas y tomar decisiones para luego ir al Consejo Nacional de Huelga. O sea, no eran, digamos, representantes, entre comillas, que estaban a la libre, como ocurre ahora en los órganos colegiados de la Universidad de Sonora.
Bueno, un evento muy impactante fue la Marcha del Silencio, que se desarrolló el 13 de septiembre de 1968. Se participaron alrededor de 300,000 estudiantes, profesores y obreros, trabajadores, amas de casa, trabajadoras. Fue en absoluto silencio. Algunos se cubrieron la boca con algún tape, alguna cinta. Quiso mostrarle a la sociedad que los estudiantes no son un puñado de revoltosos que buscan generar inestabilidad, que era lo que decía el gobierno de los estudiantes. Fue una asistencia que desbordó los cálculos que se tenían y mostró una cohesión y una fortaleza del movimiento a pesar de la desacreditación que continuamente estaba promoviendo el régimen a través de los medios de comunicación y de muchas formas que tenía en ese entonces el régimen para desprestigiar a los movimientos sociales y particularmente a este movimiento estudiantil de 68. Bueno, hubo muchas movilizaciones, un despliegue tremendo de los estudiantes en cuanto a su capacidad organizativa y de lucha y de incorporar también a otros sectores sociales a este proceso. Y llegamos entonces al 2 de octubre del 68, donde se lleva a cabo un meeting en la Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, y es en ese meeting los integrantes del Comité Nacional, Consejo Nacional de Huelga, se encuentran en el edificio Chihuahua, de ahí los oradores pues hacen sus intervenciones y a las 6 de la tarde, casi por terminar, poquito antes, casi por terminar el meeting, un helicóptero del ejército pasa sobrevolando la plaza y lanza unas bengalas al aire, que es la señal para iniciar pues la confrontación de parte del ejército y de francotiradores que había en los edificios. El batallón Olimpia del ejército fue el encargado de abrir fuego contra la multitud. Se habla de 300 muertos. No hay una cifra oficial clara, pero es lo que se contabiliza. Miles de detenidos, muchos heridos. El ejército no solo disparó contra la multitud, sino también se metió a los edificios a buscar a los estudiantes que se habían refugiado ahí y entró a todos los departamentos a buscar estudiantes a la fuerza y logró detener a miles de estudiantes que participaron en ese meeting. Con ello, el movimiento del 68 viene a continuó, pero ya en una franca caída después de esta represión, pues ya el movimiento no se pudo mantener con el vigor que tenía, pues por la obvia razón de que había habido una fuerte represión y se había encarcelado a muchos de los líderes, muchos de los estudiantes que estaban participando en este movimiento, y pues cundió el temor a seguir manifestándose, ¿verdad? Sin embargo, este movimiento es muy importante porque como consecuencia del mismo, pues hay una ampliación de las organizaciones de izquierda en nuestro país, es decir, organizaciones ya que se van deslindando del régimen, organizaciones que se ponen a luchar contra este régimen que existía en México, el régimen priista. Incluso surge un movimiento guerrillero en México que es alimentado por muchos estudiantes que ante la represión decidieron tomar las armas de manera clandestina en nuestro país para luchar contra el régimen autoritario. Muchos perdieron la vida en ese intento por derrocar al régimen priista y hubo una tremenda represión que se le llamó la guerra sucia del Estado contra estos movimientos. Surgieron también los sindicatos universitarios que le dieron la oportunidad a los profesores y profesoras, a los trabajadores y trabajadoras de organizarse
y poder defender sus derechos. Surgieron proyectos de universidad crítica, científica, democrática y popular, proyectos de universidad distintos a la universidad oficial que se había mantenido en nuestro país. Casos emblemáticos fueron las universidades de Guerrero, de Puebla, de Sinaloa y la misma UNAM. Hubo intentos de echar a andar este tipo de proyectos. Y pues se abrieron espacios de participación social y política que ya el régimen no pudo controlar a partir después de este movimiento tan importante. Y si hoy gozamos de mayor libertad, que no haya la represión que existía en aquel entonces, es gracias a este movimiento, ¿no? Que nos ha abierto estos espacios de participación democrática, de lucha social. Creo que es muy importante reconocerles a todos aquellos y aquellas que estuvieron en este proceso de lucha fundamental. Bueno, vamos a cambiar un poquito y nos vamos a ir ahora al tema de la Universidad de Sonora. En la década de los 80s, particularmente en 1982, el Consejo Universitario eligió como rector al ingeniero químico Manuel Rivera Zamudio, concluyendo con ello un periodo de alrededor de 9 años, donde estuvo como rector Castellanos Idiáquez, Alfonso Castellanos Idiáquez, en un periodo muy oscuro de la universidad que se le llama el Castellanato, en el que pues hubo un deterioro de la universidad, un autoritarismo, una represión. Existió un grupo que se llamó el Movimiento de Integración Cristiana, que se les conocía como los micos, que era el grupo represor pues, al interior de la universidad, que reprimía todo intento de organización de los estudiantes y de los trabajadores, y profesores y profesoras. Bueno, ya con Rivera Zamudio se inicia un proceso de democratización de la Universidad de Sonora, el cual incluyó la votación de la comunidad universitaria para elegir al rector, entre otros aspectos, ¿verdad? Ese periodo duró hasta el 91, no sin tener muchos problemas y conflictos también al interior de la Universidad de Sonora. Pero bueno, en 1991, cuando toma protesta el nefasto gobernador Beltrones, el 22 de octubre del 91, en su discurso de protesta del cargo, plantea que va a promover un cambio en la normatividad de la Universidad de Sonora. Y un mes después, el 25 de noviembre del 91, el Congreso del Estado aprueba la Ley Orgánica número 4 de la Universidad de Sonora, publicándose el 26 de noviembre en el Boletín Oficial ya para que entrara en vigor esta ley que ya va a cumplir 30 años. La ley introduce, esta ley 4 introduce el cobro de cuotas, los exámenes de admisión, la concentración del poder en la rectoría, la burocratización de la institución, aumentando mucho el personal de confianza y los puestos directivos, el control a través de la Junta Universitaria, obviamente le da el traste a todo el proceso de democratización que existía hasta ese momento. Es una historia muy oscura y triste para la Universidad de Sonora, este evento que todavía seguimos cargando con él, ¿verdad? Bueno, pero esto no se dio sin una resistencia de los universitarios, ¿no? Fue una resistencia con un movimiento muy fuerte en contra de la Ley 4. Perdón. El movimiento fue encabezado por los estudiantes, quienes se organizaron en el Consejo Estudiantil de la Universidad de Sonora, CEUS. Los sindicatos de Estado Esteos también se sumaron a las protestas, pero en realidad la columna vertebral del movimiento de resistencia fueron los estudiantes. Ellos fueron los que pusieron en jaque al gobierno del Estado y a través de una serie de movilizaciones, tomas de edificios, huelgas de hambre y la marcha del desierto al Zócalo, ¿no? Una marcha que llevaron a cabo los estudiantes desde Hermosillo hasta la Ciudad de México. Fue un movimiento muy importante en la Universidad de Sonora, que sin embargo fue
derrotado en el sentido de que no logró evitar que se aplicara la Ley 4 y finalmente pues se continuó con esta imposición y con ella pues ya tenemos 30 años en donde en esos 30 años se han eliminado casi por completo los espacios de participación democrática en la Universidad de Sonora. Hay un férreo control de la rectoría, de los órganos colegiados. La universidad se ha desligado de la problemática social y regional y se ha concentrado en mejorar los indicadores y los rankings, lugar en los rankings, es decir, se ha vuelto todo como algo numérico que tenemos que mejorar en diferentes indicadores para posicionar a la universidad bien según esta visión, pero sin importar realmente el contenido de lo que es la función social de la Universidad de Sonora. Obviamente la formación crítica de los estudiantes pues se ha quedado en el olvido en muchos de los de lo que hace la Universidad de Sonora. Y bueno, creo que 30 años ya es mucho para continuar con esto. En el caso del Estado, pues hemos estado ya desde hace varios años con el tema de democratizar a la Universidad de Sonora. Desde el primer Congreso General Resolutivo que tuvimos en el 2014, se propuso trabajar para democratizar a la Universidad de Sonora. El último Congreso que tuvimos, el séptimo, el año pasado, aprobó la iniciativa de reforma que se ha estado impulsando, que fue retomada por la diputada Ernestina Castro y presentada al Congreso del Estado en septiembre del 2019. Es una iniciativa que está ahí en el Congreso y que consideramos que es importante luchar para que se apruebe como un primer paso para este tema de democratizar a la Universidad de Sonora y cambiarle su rumbo. La propuesta modifica la composición de los órganos colegiados para que representen realmente a la comunidad universitaria, quitándole poder pues, a la rectoría. Se elimina la junta universitaria, se eliminan las cuotas, se establece la obligación de programas de inclusión, de equidad de género, etcétera. Aspectos muy importantes para que la universidad se vaya transformando y vaya siendo realmente una universidad de los sonorenses. Bueno, recientemente los estudiantes hicieron una marcha al Palacio de Gobierno y luego al Congreso. La verdad, fue un evento muy importante para la Universidad de Sonora porque para mí, para muchos, para estudiosos, pues los estudiantes son el motor del cambio en las universidades y en las sociedades. Entonces, este despertar de los estudiantes, el que estén ahí alzando su voz y diciendo que ellos son agentes de cambio, que ya no están en esta mentalidad de aceptar lo que se les dice, sino que ahora van a participar y ser sujetos de las transformaciones que se requieren en nuestro país, pues la verdad nos ha dado mucho gusto. Un ex estudiante de la Universidad de Sonora que le tocó ver la marcha de los estudiantes ese día, ya se nos acercó y nos dijo que se le había puesto la piel de gallina, de lo que le dio de gusto de ver esta marcha, porque a él le tocó esta lucha contra la imposición de la Ley 4 y ahora que se retoma el tema por otra generación de estudiantes, lo hizo que se sintiera muy motivado, muy emocionado. Pues bueno, aquí concluimos pues diciendo que el 2 de octubre del 68 no se olvida, pero no se olvida porque estamos en la idea de continuar con estas transformaciones que estos compañeras y compañeros promovieron en el 68 y que nos legaron pues esta historia y este compromiso de continuar con esa lucha. En el caso de nuestra universidad, pues por este cambio de la Ley 4, que como comentamos ya cumple 30 años en este noviembre y que ya urge un cambio, pero un cambio en el sentido de democratizar y de
de que la universidad responda a la sociedad sonorense y a sus estudiantes. Bueno, pues muchas gracias por escucharme, por estar aquí con nosotros, y con esto ya concluyo para dar paso a sus comentarios, participaciones, etcétera. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Barraza, por la presentación de este resumen de lo acontecido tanto en el movimiento del 68 aquí en México, como lo propio aquí en la Universidad de Sonora, y que pues como vemos, este devenir histórico pues nos ha traído aquí a una nueva lucha por cambiar esta ley ya de casi 3 décadas, en la que pues no se ajusta a las expectativas sociales del día de hoy, ¿no? Y también pues el subrayar el rol tan significativo que tienen los estudiantes en este tipo de dinámicas sociales, así como otros sectores, y pues tenemos a bien reflexionar sobre lo que venga, sumar esfuerzos para poder conseguir este objetivo, este cambio, esta renovación de ley de aquí de la Universidad de Sonora. Pues sin más, me gustaría ceder el uso de la voz, ahí si nos pudieran echar la mano con, levantando la mano en su dispositivo para que podamos ver nosotros quienes quieren participar, o bien expresándose en el chat, ¿no? También puede ser por ahí, veo ya algunas manos levantadas. El doctor José Rogelio Ramos Enríquez, si le pueden dar uso de la voz, por favor. Adelante. A ver, déjame ver. Sí Ahí está. Ok, sí, lo que pasa es que no, no encontraba aquí el microfonito, ¿no? Pues buenas tardes, Juan, buenas tardes, maestro Barraza y público en general. No estoy viendo aquí en quienes estamos conectados, pero pues quisiera participar y pues darle las gracias, pues, ¿no? Al comité por habernos hecho esta remembranza, pues en ese entonces, pues del movimiento del 68, pues yo ni nacía todavía, ¿verdad? Y cuando yo ya entré a la universidad, se escuchaban esos movimientos y nosotros preguntábamos a los profesores que nos daban, ¿no? ¿Qué pasaba en aquel entonces, ¿no? Y ya nos explicaban la historia, pues, que había pasado, ¿no? Lo que comentó el maestro Barraza del movimiento de los estudiantes, pues, ¿no? Y hasta, pues, tengo entendido que tuvo que entrar el ejército para poder minimizar, ¿verdad? Este tipo de conflictos, pues, ¿no? Y pues sí, a mí me tocó, cuando yo entré, me tocó, sí, Rivera Zamudio, que iba saliendo, fue en el 91, sí, iba saliendo y después, no sé si fue Balcázar, el maestro Balcázar, por ahí, y luego fue este maestro, el maestro, Valencia, ¿vale? Marco Antonio, el matemático y así, pero efectivamente se fue haciendo que el gobierno pues también entrara pues, ¿no? A la universidad. Pues qué bueno, me da mucho gusto que los estudiantes, pues después de todo este tiempo y que en aquel tiempo pues también fue un movimiento por estudiantes, qué bueno que los estudiantes estén retomando este punto, porque en realidad pues el que es afectado principalmente pues es el estudiante, pues, ¿no? Uno como maestro pues de alguna u otra forma pues estamos aquí eh, pues participando, estando en el departamento dando clases, pero, pero a fin de cuentas el estudiante es el que se ve afectado. Es cierto que el estudiante va de paso,
pero en ese trayecto que va de paso, pues creo que sí, sí es afectado por ellos. Y yo felicito al comité por esta remembranza de invitarnos a participar, a estar aquí al pendiente y recordar y que hay un movimiento que se está haciendo la lucha y qué bueno que el sindicato está haciendo estos movimientos poco a poco, ¿verdad? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, maestro Barraza. Muchas gracias, maestro Rogelio Ramos. Continúa en el uso de la voz el maestro Luis Felipe Larios. Adelante. No sé si ya se escucha. Es que no Ahí se encuentro. escucha, maestro. ¿Sí me escucho? Ah. Sí. Bueno, sí me escuchan, perdón. Es que esta modalidad como que no veo ni quién estamos, ni a quién me estoy dirigiendo, pero bueno. Yo lo que quiero comentar es, en relación a lo que decía el maestro que me antecedió, que la tradición del sindicato en relación al apoyo de los movimientos estudiantiles es pues una tradición que viene desde los orígenes del mismo sindicato. Me estoy refiriendo a 1976 para acá, ¿no? O sea, el Estado siempre ha estado muy vinculado a los estudiantes, a los movimientos estudiantiles y en general a los movimientos universitarios. Llámense sindicales, estudiantes. Y yo creo que esa es una tradición que hay que fortalecer y sobre todo, y creo que es importante, una tradición que no debemos de perder. Además de que también nosotros como sindicato de académicos creo que hemos de alguna forma marcado la pauta para impulsar los procesos de reflexión en torno a, en este caso, pues estamos hablando del 68 y relacionado con lo que pasó en 1991. O sea, hemos impulsado la necesidad de debatir, reflexionar, en fin, lo que propiamente es nuestro sindicato, un espacio abierto a la crítica, a la pluralidad. Y yo simplemente recuerdo, para los que, pues, evidentemente también muchos no tendrán tantos años en la universidad, me refiero a académicos en específico, pero igual estudiantes, pues los estudiantes cubren un proceso de 4 o 5 años y ya se da pues, el relevo generacional. Pero el sindicato, debo decirles que en 1998 organizó un primer foro sobre la cuestión de la Ley 4. En ese entonces, el secretario general del Estado era el maestro Osvaldo Landavaso. Y la virtud de este foro que se hizo es que se publicó una memoria que por ahí anda circulando, una memoria sobre ponencias y trabajos que hablaban a 7 años de la ley, pues qué es lo que había pasado o qué es lo que estaba pasando con la universidad, con esa ley impuesta, ¿no? También debo recordar que hace 10 años también hubo otro foro, digamos, más organizado, hubo más actividades, porque además de las mesas redondas hubo exposición fotográfica, hubo presentación de libros, o sea, a propósito de los 20 años de la Ley 4. O sea, eso fue en el año 2011, en ese entonces creo que estaba el maestro Rontri al frente del sindicato. A lo que voy es que, bueno, finalmente nuestro sindicato siempre ha sido muy abierto a impulsar estas reflexiones, a impulsar a las organizaciones de la universidad, llámense estudiantes o de cualquier otro grupo, a que se organicen y a que participen en la universidad. Y creo que en ese marco es el planteamiento que hoy estamos todos de alguna forma tratando de impulsar, de que es la necesidad a 30 años, de que ya la Ley 4 va a cumplir ahora en noviembre, la necesidad de reformar esa ley porque ya hemos visto lo que ha derivado para la universidad
y no ha sido precisamente algo bueno para la universidad. Me refiero tanto en la academia como en lo que dijéramos es la participación o la democracia universitaria, ¿no? Entonces, yo celebro que esto se haga, este foro, pues para no olvidar el 2 de octubre, y sí me gustaría que pudiéramos organizar pues, un foro, un seminario, igual que hace 10 años, para retomar todos estos temas, que creo que es mucho lo que se puede abordar. Evidentemente en 1 o 2 horas no se puede hablar de todo, pero sí se puede hablar en 2 o 3 días con mesas de trabajo y con un espacio para aportar a la discusión, y todas estas propuestas de reformas creo que pueden mejorarse o inclusive agregar otras que se consideren adecuadas para lograr que la universidad avance, ¿no? Y bueno, esa es mi participación, y agradecer el espacio y pues a los organizadores de este evento, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Luis Felipe. Sigue en el uso de la voz el maestro Jesús Ibarra Carmelo. Adelante. Hay que abrir el micrófono, maestro. Ahora sí se escucha. Ahí está. Gracias. Pues primero para felicitar esta exposición abreviada, muy resumida y que contiene todos los elementos principales, digamos, de recordatorio de la movilización, bueno, y de la imposición de la ley 4, ¿no? Solo que me gustaría a mí resaltar algunos aspectos que rodearon el ambiente, digamos, de movilización en 1991, 1992. Además de la huelga de hambre, la concentración de estudiantes alrededor de la huelga de hambre permitió que se masificara, pero intensamente en muy poco tiempo, la participación de los estudiantes, de manera directa, ¿no? De que había marchas constantemente, al menos al Palacio de Gobierno, alrededor de la Universidad de Sonora, con algunas innovaciones que anteriormente no se habían visto y que ahí fueron saliendo a la luz entre profesores que participaban directamente, pero los estudiantes que estaban a la cabeza, ¿no? Las veladoras, el aventar globos, pero principalmente un proyecto que también ahí el maestro Felipe Larios, un abrazo, andamos apoyando en el proyecto de los murales. A mí me tocó hacer la carta, ¿no? En Primavera Flores en los murales, el diseño del primer, de un búho que en un atardecer estaba ahí cayendo con unas frases de Nietzsche acerca del ocaso, y que él lo pintó el Cuisi. También un abrazo para él si anda por ahí, no puedo ver quiénes están presentes, seguramente por ahí está. Y que, bueno, le dieron ese cariz, ese matiz cultural y recreativo, digamos, ¿no? De las acciones, de las movilizaciones, con mucho entusiasmo. Grupos de música, de danza, en todos los actos en rectoría, de 3,000, de 4,000, de 5,000 estudiantes, concentrados en marcha, y la marcha esa inolvidable, digamos, de cierto Zócalo, el Zócalo inicial, primeramente al Cerrito de la Virgen, con todos los participantes a diario, ¿no? Se juntaban, fue ejemplar. Realmente se mantuvo durante todo el periodo que duró la marcha hasta llegar al DF, la actividad aquí. Nosotros pues no nos podíamos ir, teníamos que trabajar, y los estudiantes pues también. Había muchas amenazas de expulsión. Estábamos por ahí en las listas negras de expulsiones. En realidad fue difícil, pero fue heroico. Finalmente ahí se dieron las cosas, la trama de la política y demás. Y claro, aquí también, pues, ciertas formas de distractoras, digamos, de la vida universitaria nos fueron diluyendo, pero siempre, como dice Felipe, en ciertas épocas, sobre todo recordando los aniversarios,
de la imposición de la ley nos ha mantenido despiertos. Y ahorita, pues vemos a los estudiantes que resurgen, pero qué bárbaro, ¿no? Los estudiantes ahora con la preparación, con la manera de comunicarse y con los discursos, tanto emotivos como también muy razonables, pues llamaron poderosamente la atención. Y creo que estamos en un camino muy, muy directo a un cambio. He sabido yo por ahí que en muchos ambientes está surtiendo efecto, ¿no? No solamente en cuanto al modelo 2030 y la posición que antes tenía dura la rectoría, se les movió el tapete. Los estudiantes que fueron para allá, que se han platicado, los eventos que hemos realizado, andan buscando ahí, han provocado que anden buscando quién haga una reestructuración de ese modelo. Y eso me da mucho ánimo. Sin embargo, pues no lo van a hacer porque eso significaría que dejaran atrás los privilegios que tienen. Lo van a hacer cuando la presión continúe por parte de nosotros. Solo así. Y pero eso anuncia que vamos por otra parte, pues lo de la ley, pues ya tenemos al parecer mucho apoyo para que pueda pasar hacia adelante. Espero que no nos divida, que no nos fraccione, que no nos distraiga en este curso que llevamos ya hace algunos años, pero ahora con los estudiantes vamos mucho más fuertes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Carmelo. Pide a través del chat el uso de la voz el doctor Salvador Ponce. No sé si le pueden dar uso, habilitarle ahí el micrófono, por favor. No sé si puede levantar la mano, maestro, para que lo ubiquemos más rápido. Ahí está, ya nada más hay que abrir el micrófono. Ahí está, maestro. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de mencionarles que fui un activo participante del movimiento de 1968 y que puedo de manera breve decirles que efectivamente fue un movimiento democrático, fue un movimiento que buscaba la libertad y había un contramovimiento, el del gobierno, que era efectivamente represor, hacía las leyes a su gusto, pero a nivel mundial los movimientos de los jóvenes estuvieron muy presentes. Puedo asegurarles que las reuniones estudiantiles siempre fueron ordenadas, las grandes manifestaciones fueron igualmente cuidando el bien común, apoyados por los padres, apoyados por obreros, por sindicatos, y el hecho de Tlatelolco fue en verdad dramático. En mi caso particular, llegaron en la noche a buscarme con fotografías unas personas que se llamaban de la Secreta y tuve que salir a esconderme por tren. Huí en la noche a las 9:10 de la noche. Me escondí en un pueblito de Veracruz porque pues ahí salía muy bajo el costo. Yo era estudiante y trabajaba como obrero, así es que no tenía muchos recursos para ir a esconderme a otro lado. Y tuvimos alrededor de 15 días de estar escondidos y afortunadamente después ya pudimos regresar y la represión disminuyó. Mis memorias las he escrito y tiene puntos críticos en las que fuimos agredidos
estudiantes con armas de alto calibre en la preparatoria. Fuimos en otras ocasiones, sin ser violentos ni nada parecido, fuimos golpeados por la policía con toletes, con bazucas. Y yo recuerdo muchos atropellos, y lo que quiero simplemente hacerles sentir a todos es que fue un movimiento al cual sí se le debe avances democráticos en el país. Hay que recordar que el 8 de noviembre de 2011 el Congreso declaró al 2 de octubre como Día de Duelo Nacional. En los estudios que hay, legitiman al movimiento estudiantil, legitiman las peticiones que hacían los estudiantes y muestran un aspecto muy problemático, muy autoritario, que esperamos no vuelva a ocurrir. Entonces es un ejemplo para que, así como hubo solidaridad de alumnos, maestros, sindicatos, etcétera, ahora lo apliquemos aquí en nuestro medio, de tal manera que la universidad sea democrática, sea abierta, y que no tengamos obstáculos para que progrese en una manera más hacia el bien de la comunidad que hacia el bien de personas con intereses particulares. Agradezco que me hayan dado la palabra, y cualquier día podemos platicar sobre las vivencias tan tremendas que nos hizo sentir el ejército en aquellos tiempos, pero a su vez las vivencias democráticas que compartimos con los compañeros cuando estuvimos en esos movimientos en ese año de 1968. Es un comentario breve que les quería hacer. Muchas gracias. Excepto que quieran preguntar alguna cosa, con toda confianza le podría dar respuesta a alguien que quisiera hacerlo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues aquí está este testimonio, ¿no? Así como todavía hay algunos que pues año con año nos traen nuestra remembranza. Igualmente creo que no nos pudiéramos ir de este espacio sin la participación de los estudiantes, ¿no? Que a lo mejor y pues obviamente por cuestiones ahí de temporalidad pues no nos tocó o no les tocó a los estudiantes este particular movimiento, pero que hoy en día son estudiantes y que están viviendo una problemática muy sui generis, pues sería muy enriquecedora, ¿no? Su retroalimentación. El compañero Eduardo Granillo levanta la mano. Adelante. Buenas, ¿se me escucha? Sí. Pues qué tal a todos los que están ahí escuchando aquí en el foro. Pues este ha sido, a mi parecer, muy enriquecedor, sobre todo pues la última participación del maestro Ponce, que claro que le tomaremos la invitación más adelante, ¿no? De hacer algún otro foro contando más a detalle de las vivencias. Pues aquí ando yo, ¿no? Escuchando boquiabierto todo lo que andan platicando, también la participación del maestro Carmelo, muy interesante. Y pues sí, ¿no? El pasado 30 de septiembre, pues como ya lo comentaban, estuvimos organizando una marcha, pues pidiéndonos se le reforme esta ley 4, que pues es cierto que no nos tocó, como que es algo nuevo que aprendimos aquí, que ya lleva más de 30 años impuesta, mejor dicho, y pues estamos luchando, ¿no? Pues ha sido una tarea muy difícil, ya que pues 30 años de los alumnos, por decirlo, sin hacer ningún tipo de movimiento estudiantil, o si se han hecho, pues se apagan muy rápido, pero pues sí ha sido una tarea titánica, ¿no? Como tener ese despertar político con nuestros compañeros, pero pues ya están haciendo muchos buenos avances, ¿no? Y aquí andamos, pues los alumnos, los estudiantes,
en conjunto con los maestros para hacer de nuestra universidad lo que debería ser, ¿no? Algo para el pueblo sonorense, para la raza. Y pues nada, pues felicitar por este tipo de foros y aquí estamos al pie del cañón para lo que se ocupe y siempre máximo apoyo, ¿no? Pues estaremos haciendo más actividades para poder recuperar la democracia universitaria. Nomás comentar eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Eduardo. Pues igualmente, si otro estudiante, alguna compañera, estudiante o maestro, maestra quisiera participar, ya tenemos unos minutitos más de espacio. Ahí levantando la mano, o maestra Nora Claudia Sandoval, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y pues sí, muy enriquecedoras los comentarios, sobre todo del compañero que estuvo presente en los movimientos del 68, muy estremecedor. Actualmente los estudiantes están efectuando ya actividades, tengo entendido, tienen casi un año o quizás más, que están intentando pues despertar a sus compañeros, ¿verdad? Pero supongo que se están enfrentando a dificultades por el hecho de que por estar en la pandemia, pues no están sus compañeros en el salón de clases. Y aunque, bueno, pues están los medios electrónicos, de todas maneras, pues probablemente se utilizan más para el entretenimiento que para estar en contacto atendiendo otros asuntos, ¿verdad? Y bueno, estuve presente en la última marcha que ellos convocaron y pues sí me di cuenta que hubiera estado bien que esta información hubiera llegado a más de sus propios compañeros. Mi comentario va en función de lo siguiente, en función de hacer la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros los profesores, además de asistir a las movilizaciones que los estudiantes promueven y también a las movilizaciones o los llamados que nuestro sindicato nos hace? ¿Qué más podemos hacer para abonar a la causa de los chicos? Sabemos que pues la pandemia nos tiene limitados, ¿verdad? Pero a lo mejor uniendo fuerzas podemos lograr llegar a más personas, no nada más nosotros con nuestros compañeros profesores, sino también con nuestros alumnos. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo sería un buen camino? Tengo entendido que en algún CGD, antes de que yo estuviera de delegada, ya se había mencionado una posibilidad de apoyarlos. Si pudieran volver a comentarnos lo que se dijo en aquella ocasión y si hay alguna propuesta por parte de los estudiantes, para los que estamos aquí, que a lo mejor no todos hemos escuchado estas propuestas, ¿verdad? Porque a lo mejor unos sí estuvimos antes y otros ya no, o antes no estuvimos y ahora sí, etcétera. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Nora. Pues no sé si hay alguna otra participación. Nuevamente hago el llamado a las compañeras y los compañeros estudiantes que pues hoy en día viven un movimiento que pues lo vemos surgiendo con mucho ímpetu, con una organización sorprendente y que, como mencionan ahora, pues efectivamente reserva que ahorita se precise más el dato en el STAUS, pues les damos la bienvenida y les ofrecemos el apoyo que nos soliciten en cuanto esté a la medida de nuestras posibilidades. Con mucho gusto estaríamos ahí nuevamente convocando y hermanándonos, ¿no?, para esta causa que sin duda pues afecta tanto a maestros, estudiantes, trabajadores y la sociedad en general, ¿no? Porque pues no queremos que sea una universidad que contribuya a esta imposición silenciosa, ¿no? Que si bien ya no es a través de los brazos armados, pues sí es a través de dispositivos sociales y culturales que inhiben participación, inhiben aglutinamiento, acuerpamiento, ¿no? de críticas, de espacios democráticos. Pues nuevamente lanzó el llamado aquí a los estudiantes o a compañeros, compañeras,
de del STAUS. No sé si haya también trabajadores, el espacio es suyo. El micrófono está abierto. Ahí levantando la mano o a través del chat. Me pregunta, mientras tanto, pregunta Eduardo si en este formato se pueden saber cuántos participantes hay. Estamos 62 participantes, ¿no? Como es el formato de seminario web, no se muestra así totalmente a los espectadores, únicamente los panelistas tienen ahí la lista, ¿no? Sí ha sido una observación que, pues, bueno, así es la plataforma de Zoom, no se puede modificar, lamentablemente. El compañero Eduardo levanta la mano. Sí, ¿me escuchan? Así es, maestro, adelante. Gracias. Pues mi comentario es en el sentido de la ley. Como la exposición del maestro Sergio, hace una reseña ahí, ¿no? de la historia del 68 y luego la conecta con la ley 4. Y me pareció muy interesante. Entonces ahorita yo lo que quisiera más es hacer como un comentario, ¿no? No tanto del contenido que manejó Sergio, sino un comentario sobre la ley, ¿no? Creo que una ley debe ser un quicio, no un desquicio. Y si atendemos un poquito el significado de lo que es un quicio, es algo que encaja, ¿no? Es algo que embona en algún lugar. Y es cauce de la creatividad, de la del ingenio, de la innovación. O sea, como que esa sería la aspiración de una ley, pues, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor a los que les ha ido bien con la ley 4 pueden decir que efectivamente que ha sido una ley que le ha dado cauce a todos sus intereses y a todas sus producciones y a todo lo demás, ¿no? Pero a los que no les ha ido bien con la ley 4, lo cual sería muy interesante poder hacer así también un recuento, ¿no? De todo el personal, por ejemplo, que en épocas de pandemia, en épocas de pandemia fueron demandados o fueron puestos ante el banquillo por supuestas, pues malas conductas, ¿no? Cuando era bien sabido que estando dentro de pandemia, cualquier norma no era ajustable. Pero mucha gente se aprovechó de eso, ¿eh? Se aprovechó de esa situación emergente para utilizar las normas que no podían funcionar dentro de una pandemia. Y aún así las pudieron utilizar para irse en contra de o para generar procedimientos ahí extraños, ¿no? Sería interesante averiguar, ¿no? O sea, sería interesante averiguar una investigación, o no sé cómo llamarlo, una gran encuesta, a ver, ¿cómo te ha ido con la ley 4, ¿no? Y a ver cuál es el porcentaje, ¿no? O sea, ¿cuántos están muy bien con la ley 4 y cuántos no? Pero, bueno, en fin, o sea, el comentario es ese. Yo me he puesto a leer bastante sobre las ontologías de la ley, sobre las génesis de las leyes y todo eso. Y algo que en resumen he sacado yo, sin ser experto, es eso, que una ley es como cauce del ingenio, de la creatividad, de la productividad y sobre todo de la promoción de altos valores, ¿no? Pues lo interesante sería, a ver, ¿cómo nos ha ido? ¿O cómo les ha ido a todos con la ley 4? Inclusive a los muchachos que están presentes y que, por ejemplo, no, solo les ha tocado desde el ángulo de estudiantes, pero también a los profes, a los trabajadores. Sería interesante averiguarlo.
Pues nada, esa es mi aportación, ese es mi comentario. Bueno, no sé si es aportación, pero es un comentario. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Jesús Eduardo. No sé si maestro Sergio quisiera hacer algún comentario de cierre, ya que no tenemos más oradores en la lista. Sí, gracias, Juan. Pues agradecer en primera instancia, ¿no?, a todos los que estuvieron aquí y sobre todo a los que han externado su opinión, sus planteamientos, sus aportaciones. Creo que son muy valiosas. Quería nada más reforzar un poco esta idea de la conexión que existe entre el Movimiento 68 y el tema de la Ley 4 en la Universidad de Sonora. Esa conexión se da porque después del movimiento del 68 y todo lo que se viene en términos de una ampliación de la participación social y democrática en nuestro país en los años 70 y luego en los años 80, gracias precisamente a esos espacios que abrió pues, el movimiento del 68. Después, a finales de los 80 y principios de los 90, el gobierno federal, en el marco del proceso que se estaba dando a nivel mundial de impulso de las políticas neoliberales, retoma todo esto del modelo neoliberal para aplicarlo también a las universidades con el objetivo, entre otros, de controlarlas. Porque a partir del movimiento 68, las universidades empezaron a jugar un papel cada vez más de espacios de crítica hacia el sistema. Universidades que tuvieron procesos muy importantes, que abrieron espacios de democratización y de crítica política y social en diferentes partes de nuestro país. La misma UNAM, la Universidad de Guerrero, la de Puebla, la de Sinaloa, la de Oaxaca, la de Michoacán. Aquí mismo en la Universidad de Sonora, las universidades se convirtieron pues en espacios de impulso de la participación y de crítica hacia el régimen, y eso pues a un régimen autoritario pues no le gusta y aparte busca contrarrestar, pues no. Entonces, con estas políticas neoliberales que se están dando a nivel mundial, el gobierno federal las retoma en los diferentes ámbitos de la vida nacional y particularmente en la educación y muy particularmente también en las universidades. Y de ahí viene pues todo este esfuerzo del gobierno en los 90s por transformar las universidades de nuestro país. Y una de las primeros experimentos que hace es la Universidad de Sonora, a través del gobernador Beltrones, con el cambio de la Ley 4, a la Ley 4, y truncando pues este proceso de democratización y cambiando a la universidad en lo que ahora tenemos, en una universidad pues que el ejercicio de la crítica, de la participación, de la lucha, de la transformación, pues se ve menguada por este proyecto neoliberal que busca pues una eficientización de todo, pero en el marco de una deshumanización y en el marco de una exclusión pues a la gran mayoría de la población. Entonces, este evento de la imposición de la Ley 4 no está desligado del 68 porque precisamente es una respuesta del gobierno y a nivel mundial pues de las políticas neoliberales por controlar espacios que habían estado comportándose o teniendo una actividad poco controlada por el gobierno y que impulsaba pues el cambio, la transformación, la crítica, la lucha. Y bueno, entonces ahí se conecta todo esto y bueno, que ya ha durado demasiado tiempo, pues porque es parte del reforzamiento que ha habido de las políticas neoliberales a nivel mundial, que les ha permitido pues tener tanto tiempo de control, pero que hemos observado cómo se ha venido resquebrajando ya este modelo y este control. Y la Universidad de Sonora, pues creo que es una de las universidades en donde se ha estado manifestando más claramente esta idea de ya pasar la página y irnos
hacia un proceso que podamos, como hemos mencionado, democratizar a la universidad, cambiarle el rumbo, convertirla en una universidad ligada a la problemática social, que ejerza ese papel de crítica y de transformación que se le ha negado a través de estas políticas y de esta ley. Bueno, de eso quería comentarlo para dejar más preciso el tema de la conexión y también impulsar este proceso de cambio con la participación de los estudiantes. Pues no creo yo que hay que abrir más espacios de análisis y discusión, más eventos como estos, más actividades, regresar a la presencialidad en algunos momentos con algunas cosas que podamos hacer para ir generando una ola que nos permita barrer pues todo esto que ha pasado en estos 30 años. Pues muchas gracias a todos y a todas y hasta aquí sería mi participación. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Sergio. Muchas gracias a quienes participaron, quienes nos compartieron sus vivencias y propuestas. Pues en resumen, creo yo que esta fecha conmemorativa pues nunca puede pasar desapercibida. Incluso vemos a un gobierno federal que por primera ocasión desde 1968 estaría haciendo un evento de esta naturaleza, ¿no? Ahora en esta nueva dinámica de pedir disculpas, como se dice en lo coloquial, etcétera, pues es una dinámica social para tratar de conciliar. Pues, y creo yo que pues el STAUS siempre ha tenido a bien el conmemorar esta fecha. Sin embargo, en nuestro particular escenario, pues no es un momento precisamente para conciliar, sino como bien mencionaba el maestro Barraza, para darle vuelta a la página. Creo yo que debemos asumir nuestro rol como compañeros y compañeras universitarios que somos, y mostrar como dice el gobernador, ¿no? Esta materia gris de la sociedad sonorense y aportar desde nuestras trincheras al mejoramiento de la misma. Pues agradeciéndoles su atención y sus participaciones, únicamente queda un punto en el orden del día, aquí que es la rifa de los libros y la tablet. Pues me gustaría cederle el uso aquí a la compañera Delfina Aranda para que se tuviera bien llevar a cabo esta dinámica, que nos pongamos atentos. ¿Sí estás lista, Delfina? Hola, buenas tardes. Sí, maestro. Adelante. Le voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Ah, pero no me deja. ¿Sí están viendo la pantalla? Ahí estamos viendo. Okay. Ahora la lista de participantes son todos ellos. Voy a pegar. Aquí. Vamos a rifar uno por uno o como el total o el primer libro o como. Uno por uno para Bueno, entonces, la emoción. Número de premios. El primer premio, ahí va, es sortear. Debe salir por aquí el nombre. Ahí está. Héctor, aquí está. No, Héctor Eduardo, pero antes salió uno. Lourdes Rosas había salido. Lourdes Rosas. El primero es Héctor, el siguiente es Héctor. Va el siguiente. Los primeros son libros, ¿no? El último es la tablet. El siguiente es Osmara Valenzuela.
Van 3. El cuarto es Mónica García. Quinto, Patricia Torres. Hasta ahí, Delfina, ¿Ok? porque la siguiente ya es la tablet. Sí. Y entonces, obviamente los que ya se sacaron un libro no pueden repetir. Entonces, si sale uno de ellos, se va a volver a rifar. ¿De acuerdo? Sí, voy a eliminar los nombres de aquí. Primero es Lourdes. Ah, ya no sale aquí. Lourdes. María Lourdes Rosas Robles. Ya no sale. Ah, María. María Lourdes Rosas Robles. Héctor. Eduardo Sánchez Simón. Es el 2. Osmara. Mónica García. Patricia Torres. Listo. Ahora, usted dice cuando le doy clic. Adelante. Listo. Albatros Parra es el ganador de la tablet. Listo, maestro. Muy bien, pues muchas gracias, Felicidades. Delfina. Pues muchas felicidades también a los ganadores aquí en este pequeño sorteo. Pues para informarles que para reclamar el premio estaría disponible el día lunes a partir de las 9 de la mañana, ahí en el local sindical del Staus, que se ubica en la Colonia Centro, en la calle Niños Héroes 101, entre Garmendia y Guerrero. Ahí lo pueden ubicar fácilmente en su Google Maps. Está fácil llegar a la localidad y ahí estaría los premios a su disposición, únicamente pues con su identificación oficial para poder reclamar los premios, ¿no? Pues muchas felicidades. Y pues queda más que despedirnos, no sin antes invitarles a seguir participando en las diversas actividades que vamos a estar llevando a cabo, tanto con el tema de la Ley 4 como los que se mencionan aquí paralelamente, como el modelo 2030, entre otras problemáticas sociales en las que tanto Staus como los estudiantes y toda la comunidad universitaria, pues nos compete, nos afecta y nos compete tanto la participación como en la toma de decisiones, ¿no? Abrir este espacio democrático, basta ya de horizontalidad, de elitismo, de exclusión. La universidad es pública, la universidad somos todos, y estamos pues ante un escenario que ya no se justifica, ya no es posible seguir en esta dinámica mercantilista para absolutamente todo. Pues muchas gracias por su asistencia, por su participación. Nuevamente felicidades a los ganadores y nos vemos a la próxima. Bueno, nos vemos entre paréntesis, una disculpa y no pude abrir la cámara. En mi computadora no pude abrir el micrófono, aquí en el teléfono no pude abrir la cámara, pero aquí estamos a la orden. Pues muchas gracias a todos. Quedamos ahí a disposición. Hasta luego. Saludos y gracias.